Hola de nuevo. Qué alegría encontrarnos en este episodio número 28 de nuestra serie sobre el síndrome de Savant. Hasta ahora, hemos pasado mucho tiempo analizando el cerebro humano, maravillándonos con personas que pueden recordar cada página de un libro o dibujar una ciudad entera tras un solo vistazo. Seguramente recuerdan aquellos casos que hemos discutido, donde la mente parece romper los límites de lo posible. Pero hoy, vamos a dar un giro fascinante a nuestra investigación. Vamos a salir de las clínicas y los laboratorios humanos para mirar hacia el bosque, el cielo y el océano. Ha llegado el momento de hacernos una pregunta que podría cambiar nuestra perspectiva sobre la biología. ¿Existen los avances en el reino animal? Para entender esto, imaginemos por un segundo que el cerebro es como una caja de herramientas. La mayoría de nosotros tenemos una caja convencional, equipada con un martillo, un destornillador y un par de pinzas. Son herramientas útiles para muchas tareas generales, nos permiten sobrevivir, comunicarnos y resolver problemas cotidianos, pero no somos expertos en ninguna de ellas de manera extrema. Sin embargo, un savant humano tiene una caja que funciona de forma distinta. Quizás su caja carece de un martillo básico para las tareas sociales o cotidianas, pero en su lugar posee un láser de precisión quirúrgica capaz de cortar diamantes con una exactitud asombrosa. Lo increíble es que, al observar la naturaleza, nos encontramos con especies enteras que han nacido con ese láser de serie. Lo que en nuestra especie es una excepción asombrosa, en otras es la norma biológica. Consideremos, por ejemplo, al cascueces de Clark. Este es un pájaro pequeño, aparentemente común, pero posee una capacidad que desafía nuestra lógica. Este animal es capaz de esconder hasta 30.000 semillas en miles de lugares diferentes, esparcidos a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados. Meses después, bajo una espesa capa de nieve que cambia por completo el paisaje visual, el cascueces de Clark es capaz de recordar con una precisión matemática dónde está cada una de esas semillas. Si un ser humano fuera capaz de realizar una hazaña semejante, de recordar 30.000 coordenadas exactas tras meses de distracción, lo llamaríamos sin dudarlo un genio de la memoria espacial. Pero los ejemplos no terminan ahí. Pensemos ahora en el chimpancé Ayumu, un hombre que ha dado la vuelta al mundo en los círculos científicos. Ayumu puede memorizar la posición de una serie de números en una pantalla en una fracción de segundo, superando con creces a cualquier estudiante universitario con memoria fotográfica que se haya enfrentado al mismo reto. Mientras nosotros intentamos procesar qué números acabamos de ver, él ya ha completado la tarea con una facilidad pasmosa. O miremos a las hormigas del desierto, criaturas diminutas que enfrentan uno de los entornos más hostiles del planeta. Estas hormigas caminan en círculos aleatorios, alejándose de su hogar durante largas distancias en busca de comida. No siguen un rastro de olor ni una ruta conocida. Sin embargo, en cuanto encuentran su botín, no regresan por el camino sinuoso que recorrieron, sino que giran y caminan en una línea recta perfecta hacia su hormiguero. Es como si tuvieran un GPS militar de última generación integrado directamente en sus antenas, permitiéndoles calcular su posición exacta respecto al punto de partida sin importar cuántas vueltas hayan dado. Lo que en un humano llamamos una isla de genialidad o una habilidad savant, en estos animales es simplemente su forma de sobrevivir. Pero esto nos lleva a un interrogante profundo. ¿Por qué ellos pueden hacer estas cosas de forma natural mientras que nosotros necesitamos un cerebro diferente o una configuración neurodivergente para acercarnos a su nivel? ¿Es posible que los animales vean el mundo de la misma manera que lo ve un savant humano? Prepárate, porque la respuesta nos obliga a replantearnos qué significa realmente ser inteligente. Para profundizar en este tema, debemos entender primero la diferencia entre lo que conocemos como una inteligencia general y una inteligencia especializada. Los seres humanos somos, por naturaleza, generalistas. Nuestro cerebro es comparable a un teléfono inteligente moderno, es un dispositivo increíble que puede sacar fotos, navegar por internet, enviar mensajes, organizar calendarios y jugar videojuegos. No tiene la mejor cámara del profesional del cine ni es la consola de juegos más potente del mercado, pero hace todo de forma decente y versátil. En cambio, muchas habilidades animales funcionan como una herramienta diseñada para un solo propósito, pero llevada a la perfección absoluta. Esto es lo que los científicos denominan módulos cognitivos. En los episodios anteriores de esta serie, vimos que los savants humanos a menudo tienen un acceso privilegiado a datos brutos que el resto de nosotros filtramos automáticamente. Por ejemplo, cuando la mayoría de las personas miran un bosque, su cerebro sintetiza la información y les entrega un concepto rápido: es un bosque.
Es una etiqueta útil y eficiente. Sin embargo, el cerebro de un savant artístico podría no ver la etiqueta general, sino los detalles puros. Podría procesar 4.528 hojas individuales, distinguir 12 tonos exactos de verde, identificar 4 patrones de corteza diferentes y notar una sombra específica proyectada por la luz de la tarde. Los animales parecen operar mucho más cerca de este nivel de detalle bruto. No necesitan interpretar el mundo tanto como nosotros a través de conceptos abstractos, simplemente reaccionan a datos que para nosotros son invisibles. Uno de los casos más impactantes que refuerza esta idea es, nuevamente, el del chimpancé Ayumu, quien reside en la Universidad de Kioto. En una prueba de memoria visual, aparecen números del 1 al 9 en una pantalla en lugares completamente aleatorios. Después de solo 60 milisegundos, que es menos de lo que dura un parpadeo humano, los números desaparecen y son reemplazados por simples cuadrados blancos. Ayumu es capaz de tocar esos cuadrados en el orden numérico correcto, del 1 al 9, casi siempre sin cometer un solo error. Los humanos, incluso tras meses de práctica intensa y dedicación, apenas podemos llegar al número 4 o 5 en ese tiempo tan ridículamente corto. Nuestra mente simplemente no procesa la imagen tan rápido. ¿Por qué Ayumu es mucho mejor que nosotros en esto? Existe una teoría fascinante llamada hipótesis del intercambio cognitivo. Esta teoría sugiere que, en el curso de nuestra evolución, los seres humanos sacrificamos esa memoria visual inmediata y ultrarrápida a cambio de facultades más abstractas y complejas, como el lenguaje. Para Ayumu, ver el patrón de los números no requiere un esfuerzo lógico, es como ver una fotografía instantánea que queda grabada en su retina y en su mente. Él no necesita pensar en el concepto de los números, simplemente los ve impresos en su conciencia. Esta es exactamente la forma en que muchos savants humanos describen sus propias habilidades fotográficas. No están razonando, están simplemente consultando una imagen mental que persiste con total claridad. Hablemos ahora de los mapas mentales y el GPS biológico, centrándonos de nuevo en el cascueces de Clark. Este pájaro no es un genio por elección propia o por un talento artístico, sino por una necesidad biológica absoluta. En el otoño, su vida depende de su capacidad para almacenar piñones y recuperarlos durante el invierno. Imaginen por un momento que ustedes esconden 30.000 monedas de €1 en un parque de 20 kilómetros cuadrados. Ahora imaginen que deben encontrarlas todas 3 meses después, cuando el parque está cubierto por medio metro de nieve y todos los puntos de referencia visuales han cambiado. Para lograr esta hazaña, el hipocampo de este pájaro, que es la parte del cerebro encargada de la memoria espacial, es proporcionalmente mucho más grande que el nuestro. Lo más asombroso es que su hipocampo crece físicamente durante la temporada de almacenamiento de semillas. Este fenómeno de crecimiento por uso es muy similar a lo que los neurólogos observan en algunos savants humanos o en personas con hipercalculia. Sus cerebros dedican recursos masivos y áreas extensas a una sola función específica. El pájaro no tiene idea de qué es el teorema de Pitágoras ni ha estudiado geometría en una escuela, pero su cerebro realiza cálculos trigonométricos extremadamente complejos cada vez que vuela hacia una de sus semillas escondidas. Utiliza la posición de 3 árboles o la ubicación de una roca para triangular su objetivo. Es una forma de genialidad matemática aplicada de la cual el animal ni siquiera es consciente. Es, en esencia, un procesamiento de datos puro y duro. Aquí es donde la ciencia se pone realmente interesante y nos conecta con las teorías del Dr. Alan Snyder. Este experto sugiere que los savants humanos pueden acceder a información de bajo nivel porque su cerebro no tiene los filtros inhibitorios que el resto de nosotros sí poseemos. Los seres humanos típicos estamos programados biológicamente para ver el concepto general, lo que en psicología se llama la Gestalt. Preferimos ver el todo antes que las partes para no saturarnos de información innecesaria. Sin embargo, muchos animales parecen carecer por completo de estos filtros conceptuales. Una abeja no ve una flor hermosa en el sentido estético en que nosotros la percibimos. Ella ve un patrón de luz ultravioleta muy específico que le indica exactamente dónde está el néctar. Además, es capaz de calcular el ángulo del sol con una precisión asombrosa para comunicarle a sus compañeras la ruta exacta mediante una danza. Este procesamiento de datos puros es lo que también permite a las aves migratorias ver el campo magnético de la Tierra. Para nosotros, el campo magnético es un concepto abstracto, algo que solo podemos entender mediante el uso de brújulas o instrumentos de medición. Pero para una paloma mensajera, el magnetismo es probablemente una sensación visual o táctil tan real como el viento golpeando sus alas o el calor del sol en sus plumas.
Podríamos decir, entonces, que la naturaleza ha creado paquetes Savant para cada especie según sus necesidades de supervivencia. El perro, por ejemplo, posee un savantismo olfativo que nos resulta casi inimaginable. A través del olfato, un perro puede oler el pasado, identificando quién estuvo en un lugar mucho tiempo atrás, y casi puede oler el futuro, al detectar cambios químicos en el aire que anuncian una tormenta que se acerca. Por otro lado, el murciélago tiene un savantismo auditivo que le permite construir una imagen tridimensional perfecta del mundo a través del eco, navegando en la oscuridad total con una destreza que ningún sistema de radar humano ha logrado igualar por completo. La gran diferencia que debemos notar es que, en los seres humanos, el síndrome de Savant suele aparecer como una forma de compensación por un daño cerebral o debido a una configuración neurodivergente, como ocurre en el espectro autista. En el reino animal, estas habilidades no son una compensación por una carencia, sino que constituyen la norma de la especie. Sin embargo, el mecanismo subyacente sigue siendo el mismo, la dedicación masiva de circuitos neuronales a una sola tarea de procesamiento de datos brutos, sin la interferencia de pensamientos abstractos o etiquetas conceptuales. A menudo cometemos el error de pensar que los seres humanos somos la cima absoluta de la pirámide cognitiva. Creemos que nuestra forma de entender el mundo es la única o la superior. Pero cuando estudiamos a los animales bajo la lente del síndrome de Savant, nos damos cuenta de que, en muchos sentidos, somos nosotros los que estamos limitados. Nuestra inteligencia general es una herramienta poderosa que nos ha permitido construir ciudades, desarrollar tecnología y crear arte complejo, pero al hacerlo, hemos perdido la conexión directa con los datos puros de la realidad. Hemos cambiado la capacidad de ver cada hoja individual por la capacidad de entender el concepto de bosque. Mirar a un pájaro, recordar la ubicación de 30.000 semillas o observar a un chimpancé procesar números en milisegundos debe enseñarnos humildad. Nos recuerda de forma constante que la genialidad no siempre es un título académico o una capacidad de razonamiento lógico. A veces, la genialidad es simplemente el resultado de un cerebro que no ha puesto filtros entre él y el mundo exterior. Un cerebro que se permite ver la realidad tal cual es, en toda su complejidad de datos brutos. En el próximo episodio, exploraremos algo todavía más audaz. Veremos cómo la ciencia está intentando usar la tecnología para apagar temporalmente nuestros filtros cerebrales humanos. El objetivo es intentar despertar, aunque sea por unos pocos minutos, ese genio animal que todos llevamos dentro de nosotros. ¿Estás listo para intentar ver el mundo sin filtros y experimentar la realidad como lo hace un savant o una criatura del bosque? No te lo puedes perder. Si te ha gustado este viaje por las capacidades asombrosas del reino animal, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la mente y la naturaleza. Nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.